La envidia la condenó. La arrojaron al río como si su belleza fuera un pecado. Cuando el agua quiso arrancarle la vida, un guerrero apache, temido y solitario, desafió la corriente y la sostuvo en sus brazos. De ese encuentro nacido en el dolor, brotó una fuerza más grande que el río mismo, un amor imposible que cambiaría sus destinos para siempre. Era el año de 1847, cuando las lluvias caían con furia sobre las tierras de México, como si el cielo quisiera limpiar secretos guardados demasiado tiempo. En aquellas haciendas de campos infinitos, donde el olor a tierra mojada se mezclaba con el de los establos y los rosales empapados, nació la historia de una joven que nunca encajó en el lugar que le tocó vivir. Se llamaba Mariana Aguilar. Tenía apenas 19 años, pero sus ojos oscuros guardaban una madurez que las demás mujeres de la hacienda no podían comprender. Su piel clara parecía encenderse con cada rayo de sol que se filtraba entre las nubes, y su cabello, largo y espeso, caía como un río negro sobre sus hombros. No necesitaba vestidos bordados ni collares de perlas para destacar. Ella era belleza en su forma más pura y natural. Y eso, en un mundo donde las apariencias lo eran todo, era una amenaza. Mariana era hija de un sirviente, don Esteban Aguilar, hombre honrado de espalda encorvada por los años de trabajo en los campos de los de la Vega, dueños de la hacienda más rica de la región. Su lugar estaba marcado desde su nacimiento: obedecer, callar, servir. Pero Mariana nunca aceptó del todo esa marca. Había en ella una dignidad que ni la pobreza ni las humillaciones podían apagar. Las tres hijas del hacendado, Isidora, Eugenia y Teresa de la Vega, crecieron rodeadas de lujos. Sus vestidos llegaban de Europa, sus peinados eran comentados en las fiestas patronales, y sus manos nunca habían tocado la tierra húmeda después de la lluvia. Sin embargo, con todos sus adornos, ninguna lograba eclipsar la hermosura de Mariana. Y ese hecho, simple y evidente, ardía como veneno en sus corazones. Isidora, la mayor, tenía un carácter áspero, acostumbrado a mandar. Eugenia, la segunda, era calculadora, fría como una daga, y Teresa, la más joven, todavía inocente en apariencia, escondía la misma envidia disfrazada de sonrisas dulces. Juntas eran como serpientes enroscadas, observando siempre el momento perfecto para atacar. La vida de Mariana transcurría entre labores humildes: lavar en el río, recoger flores para adornar el altar de la hacienda, cuidar de los caballos que tanto amaba en secreto. Pero aún en medio de esas tareas sencillas, los hombres de la región no podían evitar mirar hacia ella con asombro. Y ese asombro era un fuego que encendía todavía más el resentimiento de las de la Vega. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los techos de teja con insistencia, Isidora observó a Mariana reír con otros sirvientes. Su risa era clara, limpia, como un canto que se alzaba por encima de la tormenta. Y esa risa, inocente y libre, fue la chispa que encendió la conspiración. «Ella cree que puede brillar sin nada», murmuró Isidora con los labios tensos. «Pues la haremos desaparecer». Esa frase, tan cruel como un cuchillo desenvainado, quedó flotando en el aire. Eugenia, con su mirada glacial, asintió, y Teresa, aunque dudó un instante, terminó cediendo, atrapada en la red de la envidia. Mientras tanto, Mariana ignoraba el peligro que se gestaba. Sus pensamientos estaban lejos de intrigas y celos. En lo profundo de su corazón soñaba con un destino distinto, un amor sincero, un hogar donde no importara el apellido ni la riqueza, sino el calor de una mirada verdadera. No lo sabía, pero la tormenta que caía sobre los campos no solo era lluvia. Era el preludio de una prueba que cambiaría su vida para siempre. Y así, en aquel año en que los cielos parecían llorar sobre la tierra, comenzó la historia de una joven destinada a enfrentarse al río más cruel y a los corazones más oscuros, para descubrir que a veces el amor llega desde donde menos se espera. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Así esta comunidad que ama los romances puede seguir creciendo. Y si quieres más historias como esta, depende de ti. Comenta Río aquí abajo.
Las lluvias no cesaban aquel verano de 1847, como si el cielo quisiera advertir que algo oscuro se preparaba en la hacienda de los de la Vega. Entre paredes cubiertas de tapices finos y lámparas que apenas lograban alumbrar los pasillos húmedos, la envidia crecía en silencio como una hiedra venenosa. Las tres hermanas de la Vega miraban a Mariana Aguilar con ojos cargados de resentimiento. ¿Cómo podía aquella muchacha, hija de un simple sirviente, robarles la atención que ellas tanto buscaban? No tenía joyas, no tenía fortuna, no tenía apellido, y aún así cada mirada masculina en la plaza terminaba siguiéndola a ella. Isidora, la mayor, era la más hostil. Desde que había cumplido los 25 años, sentía que el tiempo se le escapaba de las manos como agua entre los dedos. Los pretendientes que alguna vez cortejaron su belleza, ahora se distraían al ver a Mariana pasar con su cabello suelto y sus pies descalzos, como si la pureza venciera siempre al artificio. «No soportaré ni un día más verla aquí», escupió con desprecio, apretando los labios como quien guarda veneno en la boca. Eugenia, de corazón frío y mente calculadora, prefería callar y observar. En su silencio crecía un plan, como un veneno que espera el momento exacto para actuar. Para ella, Mariana no era solo un estorbo. Era un recordatorio constante de lo que jamás tendría, de la belleza que no podía imitar. «Las flores silvestres se arrancan antes de que opaquen el jardín», murmuró una tarde, con los ojos clavados en la joven que regresaba del río con un ramo de azucenas blancas. Y Teresa, la más joven, con apenas 18 años, no conocía la malicia hasta que sus hermanas la envolvieron en su resentimiento. Ella miraba a Mariana con una mezcla confusa de admiración y rabia. Hubiera querido ser como ella, tan sencilla y tan libre, pero la presión de su apellido la ahogaba. Para no quedar atrás, Teresa terminó repitiendo la crueldad de sus hermanas. Mientras en los corredores de la hacienda se tramaba la intriga, Mariana continuaba con su vida humilde, ajena a lo que se tejía en su contra. Esa misma mañana había bajado al río para lavar ropa, y mientras el agua fría rozaba sus manos, pensaba en su madre, ya fallecida, que solía decirle que la verdadera belleza de una mujer no estaba en lo que llevaba puesto, sino en cómo soportaba las pruebas del destino. Aquellas palabras eran como un refugio en su corazón, pero el refugio pronto sería asediado. Isidora comenzó a esparcir rumores entre los trabajadores, que Mariana era altiva, que miraba por encima del hombro, que buscaba llamar la atención de hombres casados. Eugenia se encargó de llevar esas mismas mentiras hasta los oídos de las familias vecinas. Y Teresa, con lágrimas fingidas, aseguraba que Mariana era una amenaza para la tranquilidad de la hacienda. La mentira se propagó como fuego sobre rastrojos secos. En pocos días, los murmullos en el pueblo cambiaron. Donde antes había halagos y admiración, ahora había sospecha y reproche. Las mujeres la miraban con recelo, los hombres con un deseo prohibido que se mezclaba con la condena. Mariana lo percibía. Sentía el peso de las miradas cuando entraba a la capilla, escuchaba cómo las voces bajaban de tono al cruzar la plaza. Sin embargo, en lugar de bajar la cabeza, se mantenía erguida. Caminaba con la frente alta, aunque por dentro una herida invisible comenzaba a abrirse. Una tarde, al regresar con flores para el altar, escuchó claramente la voz de Isidora en el patio. «Que se prepare, porque lo que se avecina será más fuerte que cualquier tormenta». Esa frase resonó en su pecho como un presagio. Mariana sabía que las hermanas no se detendrían. Intuía que algo terrible se gestaba, aunque no podía imaginar aún la magnitud del dolor que la esperaba. Y así, mientras la lluvia golpeaba los ventanales con furia, el veneno de la envidia ya había contaminado cada rincón de la hacienda. El destino de Mariana estaba siendo sellado en silencio, y pronto el río caudaloso sería testigo de la crueldad que las hermanas estaban dispuestas a desatar. El cielo se abrió aquella tarde con una luz engañosa, como si el sol quisiera fingir paz después de tantas lluvias. La hacienda de los de la Vega parecía adornada para la ocasión. Manteles blancos extendidos en el patio, música lejana de guitarras y voces que se mezclaban con el aroma del maíz tostado.
Era día de celebración por la cosecha, y nadie imaginaba que bajo aquel aire festivo se escondía la trama de una tragedia. Mariana Aguilar, con un vestido sencillo de algodón azul que ella misma había remendado, caminaba entre los invitados con la timidez de quien sabe que no pertenece del todo a ese mundo. Muchos la miraban con descaro, otros con recelo, y algunos con un desprecio que buscaba herirla. Pero su rostro permanecía sereno, como si no escuchara los murmullos, como si la fuerza de su espíritu pudiera levantar murallas invisibles contra la crueldad. Desde la galería, las tres hermanas de la Vega observaban su figura. Isidora apretó con furia la copa de vino que sostenía. «Mírenla, con ese vestido barato y aún así se atreve a eclipsarnos», dijo con los labios torcidos por la rabia. Eugenia respondió con una sonrisa fría. Hoy no habrá risas para ella, hoy será recordada de otra manera. Y Teresa, que dudaba aún, calló, dejando que el veneno de sus hermanas la arrastrara a un destino del que ya no podía escapar. Cuando la fiesta alcanzaba su punto más alto, con risas y brindis bajo el cielo despejado, Isidora se acercó a Mariana con una sonrisa fingida, esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Hermana de corazón», le dijo, fingiendo ternura, «acompáñanos al río. Hay un lugar secreto donde las flores silvestres crecen más hermosas que en cualquier otro rincón. Queremos que seas la primera en verlas». Mariana dudó. Sentía en lo profundo un presentimiento extraño, como un frío que se colaba entre los huesos, aún con el calor del sol en la piel. Pero la dulzura fingida de las hermanas y la insistencia disfrazada de cariño terminaron por convencerla. Caminaron juntas hacia el río, alejándose poco a poco del bullicio de la hacienda. El sendero estaba cubierto de barro por las lluvias recientes. Cada paso dejaba huellas que parecían querer advertirles que no había regreso. El aire se volvía más húmedo y denso, y el sonido del agua crecida del río comenzaba a imponerse sobre cualquier otro ruido. Mariana, con el ramo de flores que había recogido esa mañana aún en sus manos, miraba el agua que brillaba con reflejos de fuego bajo el sol poniente. Era un río majestuoso, fuerte, indomable. El corazón le latía con fuerza, como si adivinara que en sus aguas se jugaría su destino. Isidora fue la primera en hablar, con voz amarga disfrazada de ternura. «Sabes, Mariana, el río es un espejo. Refleja lo que eres en verdad. Y tú siempre quisiste brillar más de lo que te corresponde». La joven levantó la mirada, sorprendida por el tono. «No entiendo», susurró, pero antes de terminar, Eugenia dio un paso al frente con ojos brillantes de odio. «Entiéndelo ahora, nadie te quiere aquí. Nadie quiere ver cómo una hija de sirviente roba todas las miradas». Teresa, temblando, bajó la vista, incapaz de sostener el momento. Pero Isidora, con la crueldad ardiendo en su mirada, se acercó más a Mariana. «Si el río es más fuerte que tu belleza, entonces que él decida tu destino». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de veneno y de un resentimiento acumulado durante años. El rugido del río parecía responder a esa sentencia, como si la naturaleza misma se preparara para presenciar lo que estaba por ocurrir. Mariana, de pie en la orilla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la intensidad de aquellas miradas que le gritaba peligro, pero ya era demasiado tarde. El engaño la había llevado hasta allí, a las fauces de un río embravecido, y el destino aguardaba apenas un movimiento más para cambiar su vida para siempre. El sonido del río se volvió un rugido, como si la naturaleza quisiera advertir lo que estaba a punto de suceder. Mariana, de pie en la orilla, respiraba con el pecho agitado. El agua golpeaba contra las rocas con una furia que parecía imitar la rabia de las hermanas de la Vega. El aire estaba impregnado de humedad y de un presentimiento oscuro que erizaba la piel. Isidora se acercó aún más, con esa sonrisa torcida que nunca había conocido la inocencia. Sus ojos, encendidos por la envidia, se clavaron en los de Mariana. «No importa cuánto intentes ocultarlo, siempre nos has robado lo que nos pertenece», escupió con voz dura. Eugenia avanzó un paso,
la mirada helada como una daga afilada. Mírate, con tu vestido barato, creyendo que vales más que nosotras. Eres una mancha en esta hacienda, una mancha que debe borrarse. Mariana, confundida, dio un paso atrás, sintiendo cómo sus talones rozaban el barro húmedo al borde del río. La corriente rugía más fuerte, como si quisiera arrastrarla ya en ese instante. Ella intentó hablar, defenderse, pero las palabras murieron en su garganta. Fue entonces cuando Isidora, con un movimiento rápido y cruel, empujó a Mariana con ambas manos. No hubo piedad en sus ojos, solo un odio acumulado durante años. Mariana sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies y un grito ahogado escapó de sus labios antes de que el agua la envolviera como un monstruo hambriento. El río estaba embravecido, alimentado por semanas de lluvias. Su cuerpo fue tragado por la corriente con violencia, arrastrándola hacia las profundidades. El agua fría la golpeó con una fuerza implacable. Sus brazos luchaban por aferrarse a algo, pero las ramas que rozaba se quebraban entre sus dedos. El agua entraba en su boca, ahogando su respiración, llenando su pecho de desesperación. Desde la orilla, las hermanas observaban la escena con diferentes rostros. Isidora permanecía firme, satisfecha, como si finalmente hubiera logrado su victoria. Eugenia mantenía la expresión helada, aunque un leve temblor en sus manos delataba el peso de lo que acababan de hacer. ¿Y Teresa? Teresa temblaba entera, con los ojos abiertos de horror, como si apenas en ese momento comprendiera que habían cruzado un límite del que ya no había retorno. Mariana, bajo el agua, sintió que la vida comenzaba a escapársele. Sus fuerzas se agotaban. Recordó el rostro cansado de su padre, el calor de los caballos en el establo, la voz de su madre susurrándole que nunca dejara de soñar. Esos recuerdos eran luces que parpadeaban en la oscuridad de su mente, resistiéndose a apagarse. Pero el río era más fuerte. La arrastraba con furia, golpeándola contra las piedras, hundiéndola una y otra vez hasta que sus ojos se nublaron. Y en ese instante, cuando la sombra del final parecía envolverlo todo, una imagen fugaz apareció en la orilla, recortada contra la tormenta que se avecinaba. La silueta de un hombre alto, imponente, cuya figura era temida en aquellas tierras. Sus ojos, fijos en la corriente, se abrieron con una determinación que desafiaba a la misma naturaleza. El río rugía, las hermanas contenían el aliento y Mariana se hundía cada vez más en las aguas embravecidas. El destino estaba a punto de entrelazarse con la fuerza de un guerrero cuya aparición cambiaría para siempre el rumbo de su vida. El río, convertido en un monstruo de espuma y agua oscura, parecía decidido a reclamar la vida de Mariana. Su cuerpo se debatía en la corriente, cada brazada era un grito desesperado por seguir existiendo, pero el agua era demasiado fuerte, implacable, cruel. Sus pulmones ardían y la esperanza comenzaba a apagarse como una vela al viento. Entonces, en medio del estruendo del agua y del cielo que comenzaba a oscurecerse, apareció una figura inesperada. Era Taui, el apache temido por toda la región. Los hombres lo nombraban con miedo en las tabernas. Las mujeres lo evocaban en susurros como un espíritu salvaje e indomable, y los hacendados lo consideraban un enemigo imposible de doblegar. Pero ese día no era un guerrero en guerra. Era un hombre enfrentando al río para salvar una vida. Su cuerpo, alto y poderoso, se recortó contra la orilla. No dudó ni un instante. Con un salto decidido se lanzó a las aguas embravecidas. El impacto fue brutal. La corriente lo golpeó como si quisiera derribarlo también a él, pero Taui conocía la furia de la naturaleza, había crecido en ella y aprendido a desafiarla. Sus brazos, fuertes como ramas centenarias, abrieron paso en la espuma y sus ojos permanecieron fijos en la joven que se hundía cada vez más lejos. Mariana, entre la confusión del agua y el cansancio que la rendía, apenas pudo distinguirlo. Una silueta oscura avanzaba hacia ella, rompiendo las olas, luchando contra la fuerza indomable del río. Creyó que era un sueño, un reflejo de su mente en agonía, pero pronto sintió un brazo firme rodear su cintura.
Ese contacto fue como volver a nacer. El corazón de Mariana latió con una fuerza que creía perdida. El aire regresó a sus pulmones en un suspiro entrecortado, y en medio de la desesperación pudo escuchar, muy cerca de su oído, la respiración poderosa de aquel hombre que no la soltaba. Tahuí la sostuvo con fuerza, clavando los pies contra una roca bajo el agua, resistiendo al empuje furioso de la corriente. Sus músculos se tensaban, cada vena marcada por el esfuerzo de proteger a la joven contra un enemigo invisible y brutal. El río quiso arrancarla de sus brazos, pero él no la soltó, como si todo su ser hubiera decidido que aquella mujer debía vivir, que nada ni nadie la arrebataría a la vida mientras él la sostuviera. Con un esfuerzo sobrehumano, la levantó por encima de la espuma, acercándola a su pecho. Mariana abrió los ojos, aturdida, y encontró frente a ella un rostro que jamás había visto de tan cerca. Piel tostada por el sol, mirada intensa y profunda, cicatrices que hablaban de batallas pasadas y labios apretados en una mueca de resistencia, que era la cara de un hombre que había conocido el dolor, pero también la fortaleza de sobrevivir a él. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Todo el rugido del río se apagó en la conciencia de Mariana, porque solo sentía el calor de aquel cuerpo que la protegía contra la furia del agua. En sus ojos, el miedo se transformó en un temblor desconocido, una mezcla de gratitud y algo más que no se atrevía aún a nombrar. Finalmente, con la fuerza de un guerrero nacido para vencer tormentas, Tahuí alcanzó la orilla. Sus pies descalzos se hundieron en el barro, su respiración era un trueno, y sin embargo, no soltó a Mariana hasta que estuvo seguro de que el río ya no podía alcanzarla. Ella, exhausta, se aferró a su cuello, temblando todavía por el frío y el terror, y en ese abrazo involuntario, ambos comprendieron que algo había cambiado para siempre. El río había intentado llevársela, pero en su furia había nacido un lazo inesperado. La vida de Mariana ahora estaba unida a la fuerza de Tahuí, el guerrero más temido, y desde ese instante, el único capaz de sostenerla contra el mundo. El silencio después de la tormenta del río era casi irreal. El agua seguía rugiendo a sus espaldas, pero en la orilla, donde Tahuí depositó a Mariana con suavidad, todo parecía detenerse. Ella yacía sobre el barro húmedo, con los labios entreabiertos, buscando aire como si cada respiración fuese un tesoro. Su pecho subía y bajaba en un ritmo quebrado, y en medio de esa fragilidad, los ojos de Mariana se encontraron con los de su Salvador. La mirada de Tahuí era intensa, profunda como la tierra misma, y sin embargo, había en ella una ternura oculta, como un secreto que nunca había mostrado al mundo. Mariana, todavía temblando, sintió que aquel hombre no era solo el guerrero temido del que hablaban en la hacienda. Había dolor en sus pupilas, un pasado marcado por cicatrices invisibles, y sin embargo, también había una fuerza serena que la envolvía como un manto protector. Tahuí se inclinó acercando su rostro apenas unos centímetros y apoyó la mano firme sobre el pecho de Mariana, no con rudeza, sino con cuidado, como si temiera quebrarla. Ella sintió el calor de esa palma atravesarle la piel y devolverle el aliento que creía perdido. Entre jadeos, el aire volvió a entrar en sus pulmones, y sus labios exhalaron un suspiro tembloroso que se mezcló con la respiración del apache. Fue como si por un instante compartieran la misma vida. «Respira», murmuró él en voz baja, grave, con un acento que hacía cada palabra más solemne. Mariana lo miró, incapaz de apartar la vista. Sintió un rubor recorrerle el rostro, no por la vergüenza de su desnudez espiritual ante aquel hombre, sino por la certeza de que estaba viva gracias a él. Nunca nadie la había sostenido con tanta fuerza. Nunca nadie había desafiado a la muerte para protegerla. Su corazón latía desbocado, no solo por el miedo que acababa de vivir, sino por la cercanía de aquel guerrero cuya presencia imponía y tranquilizaba al mismo tiempo. El olor de la tierra mojada, el murmullo lejano del agua y el calor del cuerpo de Tahuí se fundieron en un instante que Mariana deseó que no terminara. Había algo nuevo en su pecho, un temblor desconocido que no era miedo ni gratitud, sino la semilla de un sentimiento que apenas empezaba a nacer.
Tahuí retiró lentamente la mano de su pecho, pero sus dedos se demoraron apenas un segundo más de lo necesario, como si tampoco él quisiera romper el contacto. Se incorporó, aún respirando con dificultad, y la observó en silencio. Había salvado muchas vidas en las batallas, había visto morir a hermanos y enemigos, pero jamás había sentido el peso de un destino tan poderoso como el que acababa de cargar en sus brazos. Mariana, todavía con lágrimas mezcladas con las gotas de agua en su rostro, pronunció apenas un susurro. ¿Por qué arriesgaste tu vida por mí? Tahuí no respondió de inmediato. Su silencio era denso, lleno de pensamientos que nunca compartía. Finalmente, con voz grave, dijo: «Porque tus ojos me recordaron que todavía existe algo por lo que vale la pena luchar». Esas palabras quedaron suspendidas entre ellos, como una promesa que ninguno se atrevía aún a nombrar. Mariana bajó la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. Nunca antes un hombre había pronunciado algo tan simple y al mismo tiempo tan devastador para su espíritu. El río había querido arrebatarle la vida, pero en su furia le había entregado algo inesperado: el encuentro con un hombre marcado por el dolor, que en un solo gesto de valentía le abrió las puertas a un destino diferente. Y en ese instante, mientras ambos compartían la misma respiración, Mariana comprendió que ya nada volvería a ser igual. El regreso de Mariana a la hacienda no fue el regreso de una sobreviviente agradecida, sino el inicio de una nueva condena. No habían pasado ni 2 días desde aquel rescate, cuando las lenguas comenzaron a agitarse como serpientes inquietas. Los sirvientes cuchicheaban en las cocinas, las mujeres del pueblo murmuraban en la plaza, y los hombres, entre risas cargadas de malicia, repetían una y otra vez la misma historia. La hija del sirviente había sido salvada por un apache. Las palabras eran como piedras que caían sobre su nombre. Donde antes la miraban con asombro, ahora la señalaban con desconfianza. Se decía que ninguna mujer decente caería en brazos de un indio salvaje, que el simple hecho de haber sido rescatada por él era una mancha en su honor. No importaba que hubiera sido una víctima, no importaba que hubiera estado al borde de la muerte. La sociedad necesitaba un motivo para condenarla, y aquel motivo ya estaba escrito. Las 3 hermanas de la Vega observaban cómo el veneno se propagaba con una satisfacción oculta. Isidora sonreía en silencio cada vez que escuchaba a alguien repetir que Mariana debía haber buscado aquello que le sucedió. Eugenia alimentaba los rumores con frases sutiles. ¿Quién sabe si ella no lo provocó? Dicen que lo miraba como si lo conociera desde antes. Y Teresa, aunque con el corazón oprimido, no tuvo el valor de desmentir nada. El miedo a enfrentarse a sus hermanas era más fuerte que su compasión. En las noches, Mariana se refugiaba en el establo, donde el olor a heno y el calor de los caballos le daban un respiro de tanta hostilidad. Sentada en un rincón, recordaba la fuerza de los brazos de Tahuí, la intensidad de su mirada, la voz grave que le ordenó respirar, y mientras el mundo la señalaba, su corazón se aferraba al recuerdo de ese instante como a un refugio secreto. Pero la crueldad no se detenía en palabras. El padre de Mariana, don Esteban, comenzó a ser presionado por los capataces de la hacienda. Lo llamaban al despacho del patrón y le insinuaban con tono áspero que debía controlar a su hija, que no podía permitir que el honor de la familia de la Vega quedara manchado por los rumores. Don Esteban, cansado y tembloroso, volvía a casa con la espalda más encorvada que nunca, llevando sobre sus hombros el peso del desprecio que caía sobre la sangre de su hija. Una tarde, en la iglesia del pueblo, Mariana entró con un ramo de flores para el altar. Los bancos se llenaron de miradas inquisitivas. Algunas mujeres se apartaron como si su presencia fuera un pecado, y un murmullo recorrió el templo como un viento helado. Ahí va la que se dejó salvar por un apache. Mariana, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas, apretó el ramo contra el pecho y se mantuvo erguida. No respondió, no lloró delante de ellos. Su silencio era un grito ahogado de dignidad, aunque por dentro las heridas ardían como fuego. Y mientras el pueblo se alimentaba del escándalo, Tahuí, en lo alto de la sierra, encendía una fogata solitaria. Miraba las estrellas con el mismo silencio de siempre,
pero en su pecho algo había cambiado. No era solo la vida que había salvado, era la certeza de que esa joven lo había mirado de un modo distinto, no con miedo ni desprecio, sino con algo que él no se atrevía aún a nombrar. En dos mundos distintos, ella perseguida por el rumor y la envidia, él, aislado en la soledad de la montaña, los dos respiraban la misma angustia. Y aunque todavía no lo sabían, esa distancia pronto se rompería, porque los murmullos que buscaban destruirla serían también el puente que los volvería a unir. El murmullo de la hacienda se había convertido en un látigo que golpeaba sin descanso a Mariana. Cada día era una nueva herida, miradas que la acusaban, palabras que la despreciaban, silencios que la condenaban más que cualquier grito. Su padre apenas podía sostener la cabeza en alto, avergonzado por las habladurías que no sabía cómo callar. Y ella, aunque intentaba mantener la dignidad, sentía que su vida se desmoronaba como barro bajo la lluvia. Fue entonces cuando, en medio de esa humillación que parecía interminable, Tahuí volvió a aparecer. Nadie lo vio llegar, nadie escuchó sus pasos. Simplemente estuvo allí, como una sombra que emerge de la tierra misma. Mariana lo encontró una noche, cuando escapó al establo para llorar en silencio. La luna se filtraba entre las maderas, y el olor del heno mezclado con sus lágrimas creaba un refugio secreto. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de aquel guerrero. Tahuí no dijo palabra. Su presencia imponía más que cualquier discurso. Se acercó con calma, y aunque su figura era temida en toda la región, para Mariana no representaba amenaza. Era lo contrario. Junto a él se sentía a salvo, como si ningún cuchicheo ni ningún prejuicio pudiera alcanzarla. «No debes quedarte aquí», dijo él finalmente con voz grave, profunda, casi como un eco que nacía de la montaña. Mariana lo miró, confundida, con los ojos hinchados por el llanto. «¿A dónde podría ir?», preguntó en un susurro que apenas sostenía su esperanza. «A donde nadie te señale». Su respuesta fue breve, pero cargada de una certeza que le atravesó el alma. Esa misma noche, con pasos sigilosos, Tahuí la condujo lejos de la hacienda. Caminaron entre sombras, escuchando solo el canto de los grillos y el crujido de las ramas bajo sus pies. El aire olía a tierra húmeda y el cielo despejado parecía bendecir su huida con un manto de estrellas. Tras horas de andar, llegaron a un rincón oculto en la sierra, una cueva protegida por árboles altos y un arroyo que cantaba con suavidad en la entrada. Allí, entre paredes de piedra y el resplandor de una fogata encendida, estaba la guarida de Tahuí. No había lujo ni ornamento, solo la fuerza de lo esencial: fuego, agua, tierra. Pero en ese lugar simple, Mariana sintió una paz que jamás había conocido en los corredores dorados de la hacienda. El guerrero la observaba en silencio, como si cada gesto suyo fuese un misterio que necesitaba descifrar. Ella, aún temblorosa, se sentó junto al fuego acercando las manos al calor. Y mientras la llama iluminaba su rostro cansado, comprendió que aquel hombre no era el monstruo del que hablaban los hacendados. Era un hombre roto, marcado por guerras y pérdidas, pero también un protector que ofrecía seguridad sin pedir nada a cambio. No hubo palabras dulces entre ellos, ni promesas apresuradas, solo miradas largas, cargadas de un significado que ambos apenas se atrevían a reconocer. Mariana sintió que el silencio compartido tenía más fuerza que cualquier confesión, y Tahuí, al verla cerrar los ojos y recostarse contra la piedra, entendió que esa joven había atravesado ya demasiado dolor para necesitar explicaciones. La respiración de ambos se acompasó, como si la vida hubiera decidido unirlos en un mismo ritmo. Afuera, la sierra guardaba sus secretos, y el mundo seguía despreciándola. Pero en esa guarida, en el corazón salvaje de la montaña, Mariana encontró un refugio que ni la envidia ni las habladurías podían arrebatarle. Y Tahuí, sin saberlo del todo, comenzó a sanar las grietas de su propia alma al sostenerla en su silencio. Esa noche no nació aún el amor en palabras ni en caricias, pero nació algo más poderoso, la certeza de que dos soledades podían convertirse en compañía y que de ese vínculo silencioso
brotaría una fuerza más fuerte que el río que intentó separarlos. La paz en la montaña fue breve, como un respiro que apenas alcanzó, para que Mariana sintiera por primera vez lo que era descansar en brazos de la dignidad. Pero mientras el fuego iluminaba su rostro junto a Tagüí, en la hacienda, los rumores crecían como un incendio que nadie quería apagar. Y ese incendio, alimentado por la envidia y la hipocresía, pronto se transformó en un peligro real. Las hermanas de la Vega no podían tolerar que Mariana hubiese sobrevivido. Para ellas, verla regresar con vida era una derrota intolerable. Y cuando corrió la noticia de que había desaparecido otra vez, no tardaron en esparcir una nueva mentira. Se entregó al Apache por voluntad propia. La frase, repetida en la plaza y en las cocinas, cayó como veneno sobre los oídos de todos. Ya no era una víctima, ahora la pintaban como culpable, como una mujer sin honra. El padre de Mariana, don Esteban Aguilar, fue llamado de inmediato al despacho del hacendado. El hombre, que toda su vida había doblado la espalda en los campos, entró con la gorra entre las manos, encorvado por la vergüenza que no le pertenecía. «Tu hija nos ha deshonrado», le dijo el patrón con voz dura. «Ha elegido el camino de la desobediencia, y si no la repudias pagarás el precio de sus actos». Las palabras fueron un golpe en el corazón del viejo sirviente. Amaba a Mariana con la fuerza silenciosa de un padre que lo dio todo por ella, pero la presión era insoportable. Lo amenazaban con quitarle el techo, con arrebatarle su sustento. Su voz se quebró, y aunque no pronunció ninguna condena contra su hija, su silencio fue suficiente para que todos lo tomaran como aceptación. Ese silencio, cargado de impotencia, lo persiguió como un fantasma hasta el final de sus días. Mientras tanto, en el pueblo, las mujeres susurraban con desprecio cuando escuchaban el nombre de Mariana. Algunas la llamaban descarada, otras aseguraban que se había perdido en los brazos de un salvaje, y los hombres, con miradas turbias, mezclaban deseo con condena, como si su sufrimiento fuese un espectáculo para comentar en las tabernas. Mariana lo percibía todo, aunque estuviera lejos. En la guarida de Tagüí el aire parecía más pesado cada vez que recordaba las miradas acusadoras, las palabras cargadas de veneno, la vergüenza que sabía que su padre debía estar enfrentando. Su pecho se apretaba con culpa, y las lágrimas corrían en silencio mientras miraba las llamas danzar en la fogata. «No debería estar aquí», susurró una noche con la voz temblorosa. «Ellos dirán que me entregué a ti, que soy menos que nada». Tagüí levantó la mirada. Sus ojos oscuros y serenos se fijaron en los de ella. «Ellos no saben quién eres. Yo sí». Su voz era firme, como roca contra el viento. Pero aunque sus palabras la consolaban, el miedo seguía creciendo en su interior, porque sabía que en aquel mundo gobernado por el apellido y la apariencia, una mujer podía ser destruida por un rumor. Y ahora el rumor era tan fuerte como las aguas del río que casi la matan. Ese miedo, que intentaba ocultar con dignidad, se volvió una sombra constante. Se preguntaba si Tagüí podría protegerla no solo del río, sino también de la crueldad de la sociedad, porque las piedras de la envidia duelen más que las aguas embravecidas, y Mariana lo estaba descubriendo en carne viva. El amor que apenas germinaba entre ellos comenzaba a enfrentarse a su primera gran prueba. No bastaba con sobrevivir, ahora había que resistir contra un mundo entero que la había condenado sin escucharla. Y mientras el viento nocturno recorría la sierra, Mariana comprendió que el verdadero enemigo no estaba en la montaña, estaba allá abajo, en la hacienda, donde su nombre se había convertido en una sentencia. La mañana amaneció gris sobre la hacienda de los de la Vega, como si el cielo presintiera que ese día algo iba a quebrarse en los cimientos de aquel mundo orgulloso y cruel. Los trabajadores se agolpaban en los patios, las mujeres cuchicheaban en los corredores, y el hacendado, sentado en su silla de madera tallada, escuchaba una vez más las quejas de sus hijas. Isidora, con los labios tensos, repetía con veneno: «Mariana ha deshonrado esta casa. Prefirió mancharse antes que respetarnos». Eugenia, con su voz fría, añadió:
No podemos permitir que su nombre siga ligado al nuestro. Si su propio padre calla, entonces alguien más debe poner fin a esta vergüenza. Teresa permanecía en silencio, con los ojos bajos, atrapada entre la culpa y el miedo. Las palabras volaban como dagas en el aire cuando, de pronto, un murmullo recorrió el patio. Los capataces dejaron de hablar, las mujeres se apartaron con un gesto de alarma y todos giraron la mirada hacia la entrada principal. Allí, avanzando con pasos firmes, apareció Tahuí, el apache temido, el hombre que nadie se atrevía a nombrar sin un escalofrío. Su sola presencia era un desafío. Alto, de torso erguido, la mirada fija y serena, caminaba como quien no necesita gritar para imponer respeto. La multitud contenía el aliento. Algunos pensaron que venía a reclamar venganza, otros que llegaba a arrastrar consigo a Mariana para siempre. Pero lo que nadie esperaba era la calma con que su voz rompió el silencio. «He venido por ella», dijo con firmeza. Un murmullo de horror recorrió el lugar. El hacendado se levantó de golpe, su rostro enrojecido por la rabia. «¿Cómo te atreves a pisar esta tierra, salvaje?», tronó su voz, pero Tahuí no se inmutó. Su mirada se dirigió a los ojos del hombre y luego a todos los presentes, que temblaban entre la furia y el miedo. «Mariana no me pertenece», continuó él, con voz grave. «Ella no es de nadie, pero sí merece respeto. La vida que ustedes intentaron arrancarle, yo la sostuve contra el río, y ahora sostendré también su dignidad contra sus palabras». Las hermanas palidecieron. La mención del río era como una daga que desenterraba su crimen oculto. Isidora apretó los puños, Eugenia tragó saliva, y Teresa no pudo contener un sollozo ahogado. El hacendado, en su soberbia, replicó: «¿Y quién eres tú para hablar de honor? Eres un apache, un enemigo, un hombre sin ley». Tahuí avanzó un paso más. Su sombra se proyectó sobre el suelo de piedra y su voz retumbó con la fuerza de la verdad. «Soy un hombre que sabe lo que es perderlo todo, y por eso no permitiré que le roben a ella lo único que le queda, su nombre». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a responder. En la mirada de Tahuí no había rabia ciega, sino una serenidad peligrosa, la calma de quien no teme a nada porque ya ha enfrentado lo peor. Y en ese silencio, Mariana apareció detrás de él, con el rostro erguido, la frente alta, sus ojos brillando con lágrimas que no eran de miedo, sino de orgullo. La escena quedó grabada en todos los presentes. La joven despreciada que se atrevía a mostrarse junto al hombre más temido de aquellas tierras, no como esclava, no como culpable, sino como alguien protegida por una dignidad que nadie más tuvo el valor de reclamar por ella. Ese día, la hacienda entera comprendió que el honor ya no lo dictaban los apellidos ni las riquezas. El honor se sostenía en la mirada de un hombre roto que aprendió a amar en silencio y en la dignidad de una mujer que había sobrevivido a la envidia y a la muerte misma. El aire en la hacienda se volvió insoportable después de las palabras de Tahuí. Nadie se atrevía a moverse, nadie respiraba sin sentir el peso de aquel desafío. El silencio era un juicio que caía sobre todos, pero sobre todo sobre las tres hermanas de la Vega, porque la mención del río no fue solo un recuerdo, fue un golpe directo a la conciencia de quienes sabían la verdad. Isidora apretaba la mandíbula con furia contenida, fingiendo firmeza, pero el sudor frío recorría su frente. Eugenia, con el corazón latiendo desbocado, buscaba mantener su máscara de hielo, aunque sus manos temblaban levemente, traicionándola. Y Teresa, la más joven, ya no podía soportar la carga. Su pecho subía y bajaba con fuerza, los ojos se le llenaron de lágrimas y de pronto rompió en un sollozo que quebró la tensión como un trueno inesperado. «¡Basta!», gritó Teresa con la voz rota. «¡No sigan mintiendo!». Todos voltearon a mirarla. El hacendado, su propio padre, la observó con incredulidad, mientras Isidora y Eugenia intentaban acallarla con miradas que eran cuchillos. Pero ya era demasiado tarde. La culpa había vencido al silencio. Con el rostro cubierto de lágrimas, Teresa se dejó caer de rodillas en medio del patio. «Fue por nosotras», confesó entre sollozos.
Mariana no cayó al río por accidente. Nosotras la empujamos. Un murmullo aterrador recorrió a los presentes. Los sirvientes se miraron unos a otros, horrorizados, y las mujeres del pueblo se llevaron las manos a la boca. El hacendado palideció, como si todo su linaje se derrumbara con esas palabras. Mariana, de pie detrás de Tahuí, sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se humedecieron al escuchar lo que siempre había sabido en lo más profundo de su alma, pero que nadie había querido creer. La traición de aquellas mujeres que compartieron techo con ella se revelaba al fin, desnuda, imposible de ocultar. Isidora estalló con furia. «¡Cállate, Teresa! ¡No digas más!». Pero Teresa, temblando, levantó la mirada hacia su hermana y gritó con desesperación: «No puedo callar más, no puedo vivir con esta culpa. Dios nos está viendo». Eugenia por primera vez perdió su control de hielo. Su rostro se contrajo en una mueca de horror y bajó la cabeza, reconociendo en silencio la verdad. Ya no había palabras que pudieran salvarlas. El hacendado golpeó la mesa con la mano abierta, su voz temblando de rabia y vergüenza. «¿Qué han hecho? Malditas sean sus envidias. Han arrastrado el nombre de esta familia al infierno». La multitud observaba en un silencio denso, y entre ellos, Mariana permanecía erguida. No habló, no gritó, no buscó venganza. Su silencio era más poderoso que cualquier condena, porque llevaba consigo la dignidad de quien sobrevive a la injusticia sin perder la frente en alto. Tahuí la miró de reojo admirando aquella fortaleza. Había conocido guerreros que caían en batalla con menos peso sobre sus hombros, pero Mariana, con apenas 19 años, soportaba el odio, la humillación y la traición sin quebrarse. Esa era la grandeza que la hacía distinta, la belleza que ninguna joya ni vestido podía eclipsar. La confesión de Teresa se convirtió en un eco imposible de detener. El pueblo entero lo supo esa misma tarde. Ya no había lugar para las dudas. Mariana no era culpable de nada, sino víctima de la peor de las envidias. Y aunque la verdad había salido a la luz, Mariana comprendió que no bastaba con que todos supieran lo ocurrido, porque el dolor que llevaba en el alma, las cicatrices de la traición, solo podrían ser sanadas con algo más fuerte que el odio. El amor verdadero que ya comenzaba a crecer, silencioso, en el corazón del guerrero que la había salvado del río. Después de la confesión que desgarró el silencio de la hacienda, el mundo de Mariana cambió para siempre. La verdad estaba expuesta, desnuda ante todos, y aunque el dolor de la traición seguía ardiendo como hierro candente en su pecho, ya no era la víctima silenciada, sino la mujer cuya dignidad había sobrevivido al veneno de la envidia. Pero la herida del desprecio aún era profunda. El pueblo la miraba con mezcla de curiosidad y temor, como si no supieran si debía ser alabada por su fortaleza o condenada por haber sido amada por un hombre prohibido. Y entre esas miradas, Mariana comprendió que solo había un camino para sellar su destino: caminar de frente, sin esconder lo que sentía, sin negar lo que había nacido en ella desde el instante en que Tahuí la sostuvo contra la furia del río. Una tarde clara, con el aire perfumado por las flores silvestres que crecían en las montañas, Mariana tomó la mano de Tahuí y lo miró a los ojos. No había palabras ensayadas, no había discursos, solo la sinceridad que brota del corazón cuando ya no hay nada que perder. «El mundo entero puede señalarme», dijo con voz temblorosa, «pero si tú estás conmigo, nada podrá derribarme». Los ojos de Tahuí, acostumbrados a la guerra y al dolor, brillaron con un fulgor distinto. No era rabia ni venganza, era una ternura desconocida que solo Mariana había despertado. Él asintió con solemnidad y respondió con pocas palabras, pero cada una de ellas cargada de un peso eterno. «El río quiso arrancarte de la vida, pero yo te sostuve. Ahora sostendré también tu destino». Y así, en la cima de la sierra donde el viento acariciaba los árboles y el sol caía como un manto dorado, se celebró la unión que nadie en la hacienda hubiera imaginado. No hubo sacerdotes ni campanas, pero sí flores recogidas por manos humildes, sí el murmullo de los pájaros como coro y sí el fuego de la fogata como testigo eterno. Mariana vestía un sencillo traje blanco
que ella misma había cosido con sus manos, bordado con hilos azules que recordaban el río que casi le arrebató la vida. Taoí llevaba su pecho descubierto, marcado por cicatrices que contaban su historia, pero erguido como un hombre que había encontrado, por fin, el motivo para dejar de huir de la soledad. Se miraron largo tiempo, sin prisa, con la calma de quienes saben que ese instante no necesita adornos. Sus manos se entrelazaron y en ese gesto había más solemnidad que en cualquier juramento. Mariana cerró los ojos un momento y dejó que una lágrima rodara por su mejilla, no de tristeza, sino de alivio. Había encontrado no solo amor, sino refugio, pertenencia, hogar. Taoí, con voz baja y firme, pronunció las únicas palabras que sellaron aquella ceremonia. Lo que el río no pudo arrancar, ni la envidia podrá destruir. Y entonces la besó, no con la prisa del deseo, sino con la ternura profunda de quien promete en silencio cuidar un alma para siempre. Ese beso, bajo el cielo abierto de la sierra, fue la respuesta a todas las dudas, la redención de todas las heridas, la victoria sobre todas las humillaciones. La unión de Mariana y Taoí no necesitó permiso de nadie. Fue el amor mismo, más fuerte que el río, más fuerte que la envidia, más fuerte que los prejuicios, el que dictó su destino. Y mientras las montañas guardaban el eco de su juramento, quedó escrito en sus corazones que aquel amor, nacido del dolor, sería eterno. Pasaron los años, y lo que comenzó como un murmullo de escándalo se convirtió en una leyenda susurrada con respeto. Mariana Aguilar, aquella joven despreciada por la envidia y marcada por la maledicencia, ya no era vista como la hija de un sirviente, ni como la mujer salvada por un apache. Era recordada como la mujer que se atrevió a amar en contra del mundo y cuya dignidad sobrevivió incluso a la furia de un río. En las montañas donde había encontrado refugio, Mariana construyó junto a Taoí una vida que no necesitaba ornamentos ni títulos. Allí, el aire era puro, los días nacían con el canto de los pájaros y las noches se cubrían de estrellas que parecían velar su historia. Entre las flores silvestres y el aroma de la leña encendida, levantaron un hogar sencillo pero lleno de paz. Tuvieron hijos, y en sus rostros Mariana descubrió el milagro de la continuidad, la fuerza de Taoí en sus miradas oscuras, la ternura de su propia madre en sus sonrisas. Cada risa infantil era un canto que lavaba las heridas del pasado, y cada gesto de Taoí, firme y sereno, era la confirmación de que aquel guerrero, alguna vez temido y solitario, había encontrado en ella el sentido de su existencia. El pueblo, que antes la había condenado, terminó por rendirse a la evidencia. Veían a Mariana pasar con la frente en alto y un niño en brazos, y en su porte comprendían lo que nunca quisieron aceptar: que la belleza verdadera no se mide en vestidos ni en joyas, sino en la fuerza de una mujer que se mantiene digna en medio de la adversidad. Don Esteban, su padre, vivió sus últimos días al lado de su hija, recibiendo de ella el honor que la hacienda le había negado. Las hermanas de la Vega, que un día la empujaron al abismo, quedaron atrapadas en su propio veneno. La envidia las marchitó como flores secas, mientras Mariana florecía en la libertad de la montaña. Y aunque nunca pidieron perdón, el tiempo se encargó de mostrar que la verdadera derrota no fue la de Mariana, sino la de quienes intentaron destruirla y terminaron destruyéndose a sí mismas. Una tarde, cuando el sol caía dorando las montañas, Mariana se sentó frente a la puerta de su casa, con Taoí a su lado y sus hijos jugando alrededor. El viento acariciaba su cabello, y en sus ojos brillaba la serenidad de quien ha recorrido el camino más áspero y ha encontrado, al final, la ternura. Ella pensó en el río, en aquella corriente brutal que casi la arranca de la vida. Recordó el frío en sus pulmones, la oscuridad del agua y la fuerza de aquellos brazos que no la dejaron hundirse. Y entonces, con la voz suave pero firme, pronunció las palabras que marcarían su legado. El río intentó llevarme, pero fue el amor quien me sostuvo. Ese murmullo quedó grabado en el aire como un juramento eterno. Porque más allá de la envidia, más allá del dolor, más allá de los prejuicios, Mariana y Taoí demostraron que el amor,
cuando es verdadero, no solo salva, redime, transforma y devuelve a la vida todo lo que el mundo quiso arrebatar. Antes de despedirnos, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad que ama los romances de época tanto como tú. Tu suscripción y tu me gusta no son solo un gesto, son la manera en que este espacio puede seguir creciendo y trayendo más historias llenas de amor, dignidad y esperanza. Y si llegaste hasta aquí, déjame una palabra en los comentarios para que sepamos que formas parte de nuestra familia. Escribe Río, porque así como nuestra protagonista resistió a la corriente, también nosotros sabemos que el amor verdadero siempre es más fuerte que cualquier adversidad.